Con Federico Bugatti, titular del área de salud del municipio de Bahía Blanca. Doctor, buen día. Buen día, Cristian, ¿cómo te va? Gracias por estar ahí. Bueno, datos del programa Casa por Casa que se ha dado a conocer, mes de junio, ¿con qué datos relevantes? Bien, ya hemos censado 1.300 hogares, nos queda más o menos un 40% más, 40-45% más. Un dato que a nosotros, la verdad que nos llena de satisfacción es que solo el 3% tiene controles incompletos de los menores de un año. Sí nos sigue preocupando la tasa de vacunación, que alrededor del 25% tiene calendario incompleto, pero bueno, justamente este programa es para detectar esa población que requiere de completar el calendario y quedan ya nominalizados y en contacto con el equipo de salud para en el transcurso de este año que tengan actualizado su esquema de vacunación. ¿Estas visitas, doctor, se realizaron en barrios específicos o totalmente separados, norte, sur, este, oeste? Sí, porque en realidad tiene que ver con los domicilios de los nacidos en el último año. Ok. No tiene una característica geográfica determinada, sino donde nos pasa el padrón la maternidad del hospital público, del PENA, y nosotros le entregamos a los equipos, según el territorio que les toca, cuáles son las familias que tienen que ir a visitar. ¿La baja en la vacunación ya es una tendencia, no digo que sea irreversible, pero ya constante? En los últimos años sí ha bajado alrededor de 10 puntos más o menos. En algunas líneas, cuando son un poquito más grandes, los niños o niñas, baja un poco más. Es una tendencia a nivel global, pero bueno, nosotros no nos resignamos a eso y con este tipo de intervención y de programa intentamos tener los valores históricos que tuvo Bahía hace 15, 20 años atrás. Federico, y cuando van a la casa, la gente, o sea, la familia, ¿por qué dice por qué no vacuna? Sí, no es una única causa, a veces por cuestiones de tiempo, por el esquema laboral o la dinámica de la familia, a veces porque como en el primer año tocan muchas vacunas, por ahí van al centro de salud y circunstancialmente puede haber alguna que no haya stock y después se demora la recolocación de esa vacuna. Otros, digamos, si la pregunta va orientada a lo que se conoce como antivacunas, es un porcentaje mínimo, te diría, despreciable. No hay una regularidad en que los que tienen el esquema atrasado corresponda a gente que no se quiere vacunar. ¿Y eso entonces de revertir es más sencillo, si es así? Y a veces, en realidad, nosotros no le encontramos otra manera que no sea nominalizado, digamos, identificar quién tiene el calendario incompleto, ponernos en contacto y ponernos de acuerdo para actualizar el esquema. Por supuesto, si la gente tiene voluntad de vacunación, siempre es más sencillo, pero es difícil cuando, por ejemplo, lo que se considera el ingreso escolar, ahí hay una confusión que se espera al verano, digamos, antes de empezar el primer grado y ahora se puede empezar a partir de los 5 años, o sea, un año antes, y por ahí eso se demora a último momento y esos son los esquemas que más se nos están atrasando. Federico Bugatti habla con nosotros, el titular del área de salud de la comuna. Federico, ¿preocupa la baja de natalidad ya con datos y estadísticos en Bahía también? Y la verdad que es un fenómeno también global, comenzó en Europa hace como unos 20 años, en algunos países más marcados, como Italia, por ejemplo, y después se fue como globalizando ese esquema de proyectarse una vida sin hijos, y bueno, es un fenómeno social que nos tendremos que ir adaptando y
por ahora, digamos, el crecimiento poblacional en Bahía, de acuerdo al último censo, digamos, se considera como si estuviese estancado. No es que la población de Bahía aumentó como venía aumentando hace 30, 40 años, pero bueno, no sé, creo que nos tenemos que adaptar como sociedad a estas nuevas elecciones, que va a ser tener una pirámide poblacional invertida, lo que se llama invertida, ¿no? Más adultos mayores y personas adultas que recién nacidos. Es un cambio que, bueno, que seguramente dentro de 30, 40 años se va a ver impactado en varios aspectos de la sociedad. ¿Cuál es la importancia del relevamiento que ustedes hacen? ¿Toman acciones a partir de los datos recopilados? Sí, nosotros tenemos algunos ejes importantes en el casa por casa. Uno es digamos, más desde lo biomédico, de ver los controles de salud y el esquema de vacunación, pero por otro lado como lo hacemos en conjunto con la Secretaría de Políticas Sociales, hacemos como una semaforización de riesgo, y aquellas personas que por su condición socioeconómica o socioambiental, habitacional, personas o familias, corren riesgo de padecer ciertas enfermedades que se pueden prevenir con acciones concretas que el Estado municipal puede aportar. Hacemos un semáforo y identificamos aquellos rojos que se pueden intervenir, y a lo largo del año generamos las distintas acciones para minimizar esos riesgos, que pueden tener que ver con alguna cuestión del hábitat, mejoras habitacionales, mejora de la calefacción, vinculados al plan calor, por ejemplo. Tratamos de que se haga una política integral, no una cuestión solo de calendario de vacunación y controles de salud desde el sistema de salud. Alan. Federico, te llevo nuevamente al tema anterior con respecto a la baja en la natalidad. ¿Tienen datos puntualmente en Bahía a comparación del año pasado o de los últimos años, por ejemplo? Y justamente ayer fue el Consejo de Salud, y ahí Claudio Pastori, que es el presidente de la Asociación Médica, sí, nos decía que la maternidad del privado tiene una baja de un 25%. Ajá. ¿A comparación del 2024? Sí, ajá, del año pasado. Bien. Claro. Es un número... es muy importante, 20%. Bastante importante, sí. Sí. Ahí, digamos, no es solo baja de natalidad, sino también tiene que ver con pérdida de la cobertura social. Sí. Recordemos que es un hospital privado. Multifactorial. El Pena también está teniendo menos nacimientos. Creo que no es ese número, es un poco menos, de un 10 a un 15% menos. También hay que depurar porque Pena hace partos de la región también. Claro. Es una tendencia, evidentemente es una tendencia. Sí. Federico, te hago una más, si me permitís, te hago una más y te libero. Entiendo que también interviene región sanitaria, pero debo hacértelo, decime si se puede o no responder en tal sentido. Geriátrico Los Arcos, geriátrico hogar donde lamentablemente ya esto está judicializado, personas que han denunciado sobre este sector, sobre este lugar, personas que han fallecido, abuelos, o que han estado en muy mal estado. ¿El municipio está interviniendo? Sí, al municipio le llegó el lunes una disposición del Ministerio de Salud que indica la clausura del lugar. En el caso de los geriátricos no es como clausurar un almacén, digamos, porque hay personas viviendo adentro y uno tiene que garantizar la reubicación de esas pacientes que están institucionalizados. Ya se notificó a la dueña. Entiendo que hoy desde el geriátrico iban a hacer una presentación también en el ámbito de fiscalización sanitaria, pero nosotros lo que estamos trabajando junto con los familiares es en la reubicación de los pacientes que quedaban internados. ¿Pero a hoy está clausurado o está el pedido, la solicitud de clausura solamente? No, a ver, técnicamente está clausurado, pero hay gente todavía adentro que hay que reubicar. Claro, pero ya es un hecho que va a ser clausurado y después se instruye la justicia. Sí, en realidad, por eso hay que ver qué tenor tiene la presentación que haga la dueña. Que haga la dueña, sí, porque
digamos, a nosotros del Ministerio nos da como dos indicaciones. Uno es la clausura y en el otro artículo es levantar la clausura si cumple con lo que las fallas que tenía. O sea, ustedes constataron que había claramente falencias. Sí, sí. En fiscalización de la Secretaría, en conjunto con fiscalización sanitaria del municipio, fueron el martes 8 de julio, que ahí se elaboró el acta, eso se eleva a La Plata y ahí nos llegó la notificación de la solicitud de clausura. Federico, ¿qué constataron? ¿Faltante de profesionales de la salud, por ejemplo? Sí, entre otras cosas, sí. Algunas deficiencias en lo que corresponde al registro de los pacientes, lo que, digamos, no es técnicamente una historia clínica, claro, porque no es un hospital, pero, digamos, los geriátricos deben llevar un registro de los pacientes. El director médico a cargo no había, y después algunas otras deficiencias estructurales más de forma, digamos, no de fondo. ¿Están en contacto con familiares de adultos mayores que o murieron o fueron trasladados? Nosotros, sí, hay dos denunciantes, una de las chicas que falleció el abuelo y otro el padre de uno de los denunciantes. En los dos casos estamos en contacto y tenemos por ahí como el apuro de que el lugar se cierre, pero digamos había 17 personas. Nosotros también tenemos una responsabilidad y esas personas también tienen derechos que no pueden ser vulnerados, ¿no? Claro. No es desalojarlo y sacarlos a la calle y que se las arreglen, digamos. Bien. Tienen que haber un trabajo ahí en conjunto con Sí, los sí, familiares. que lleva un tiempo, obviamente, no es automático. Sí, sí, tal cual. Sí, porque, digamos, no... Cualquiera que tiene un adulto mayor y que lo ha querido institucionalizar en algún geriátrico sabe lo complejo que es, y que no vas al primero que encontrás y dejás a tu familiar ahí, sino tratás de recorrer y ver las características que tiene. También hay otra realidad que es insoslayable, que es lo que sale económicamente, dejar un familiar en una institución de esas características. Y también eso hay que, muchas veces se balancea entre calidad y precio. Bueno, es medio complejo, es un tema, la verdad, que muy complejo. Sí, claro. con el contexto que hay actualmente. Gracias, Federico, muy amable por hablar de ambos temas, y puntualmente este último también, que queríamos aprovechar para consultarte. Muy amable. No, está bien, gracias a usted.